Riprendiamo i lavori e torniamo al sistema della legge sulla mediazione in materia civile e mercantile, una visione comparata, e diamo la parola alla professoressa Ana Moreno dell'Università di Siviglia, che ci parlerà della mediazione in Spagna. Grazie. Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí en este encuentro y yo voy a hablar de la mediación en España, más concretamente de la actual regulación de la mediación en España en asuntos civiles y mercantiles. Y esa regulación actual es el Real Decreto que tienen ahí, 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es un Real Decreto transposición de la Directiva 52 de 2008 y que tiene forma de Real Decreto aprobado por el Gobierno porque ya se pasaron los plazos, tenía que haber sido aprobada una ley en mayo del año pasado y entonces el Gobierno, por motivos de evitar sanciones, ha aprobado este Real Decreto que, sin embargo, no impide que se esté elaborando una ley sobre mediación española, asuntos civiles y mercantiles. De hecho, se ha aprobado en el Congreso y ha pasado ahora a su discusión en el Senado, y en esa tramitación pues se han hecho unas pequeñas precisiones a este Real Decreto. El Real Decreto se divide en 5 títulos. El primero de ellos contiene, en primer lugar, lo que se entiende por mediación, lo mismo que entiende la Directiva 52 de 2008. Y dice el artículo 1 que la mediación es aquel medio de solución de controversia, cualquiera que sea su nombre, da lo mismo el nombre, en la que dos o más personas intentan voluntariamente, ya la definición pues se destaca que esa mediación tiene que ser voluntaria siempre, intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con intervención de un mediador. Es decir, que en el artículo 1 ya se señalan las características de la mediación en España en asuntos civiles y mercantiles. Y ese título primero, donde se contiene el artículo 1, continúa con una serie de artículos en que se señala el ámbito de aplicación, porque si bien se establece, en primer lugar, que la mediación dentro de la mediación se incluyen asuntos civiles y mercantiles, precisa que también se incluyen conflictos transfronterizos, siempre y cuando que esos asuntos sean de libre disposición por las partes, es decir, que no sean asuntos que sean de orden público y que de las partes no pueden disponer. Tienen que ser siempre asuntos que las partes tengan libre disposición. Y además precisa, desde el punto de vista espacial o territorial, que será aplicable este Real Decreto y la futura ley cuando al menos una de las partes tenga su domicilio en España y además la mediación se realice en territorio español. Es decir, que aunque haya algún sujeto extranjero, si una de las partes tiene su domicilio en España y la mediación se realiza en España, este Real Decreto será aplicable. Pero precisa también que quedan excluidas ciertas materias. Queda excluida la mediación penal, porque evidentemente no es asunto civil y mercantil, pero si hay dudas, pues queda fuera la mediación penal, queda fuera también la mediación con las administraciones públicas, porque no es mediación entre particulares, queda también fuera la mediación laboral, porque es objeto de regulación específica, y queda también fuera, que esto ha sido objeto de discusión en el proyecto de ley, la mediación en materia de consumo, porque a lo mejor se ha entendido que esa materia sea objeto de regulación por las comunidades autónomas. Se deja fuera expresamente en la futura ley, según se está discutiendo en el proyecto de ley, también se va a dejar fuera, no se ha incluido. Y define, dentro del ámbito de aplicación, pues define también qué se entiende por conflicto transfronterizo, estableciendo que
es cuando una de las partes está domiciliada o reside en un estado distinto de la otra parte o de las otras partes en el momento del acuerdo. Y también se entiende por conflicto transfronterizo cuando sea obligatorio acudir a la mediación de acuerdo con la ley que resulte aplicable. ¿Qué quiere decir con esto? Pues con esto quiere decir que si las partes en un contrato civil o mercantil eligen como ley aplicable una ley que establece obligatoriamente la mediación, esa ley que regula la mediación será obligatoria y nos encontraremos ante un conflicto transfronterizo. Ello resulta de la aplicación del reglamento de Roma I del año 2008 que regula los contratos internacionales y que establecía que las partes en cualquier contrato internacional pueden elegir la ley aplicable a su contrato y en su defecto será la ley de vínculos más estrechos. El título segundo establecen los principios informadores de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. El primer principio informador es el carácter voluntario y de libre disposición de la mediación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son las partes las que tienen que voluntariamente intentar la mediación, son las partes las que en cualquier momento pueden dejar la mediación cuando ellos estimen conveniente y son las partes afectadas con la mediación las que pueden llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Son voluntarias y disponen libremente de todo lo relacionado con la mediación civil o mercantil. El segundo principio es la igualdad de las partes. Esto quiere decir que las partes, los sujetos de la mediación, tienen que estar en una posición de equilibrio, en una posición de igualdad. Y quien garantiza esto es el mediador. De tal manera que el mediador no puede estar a favor o en contra de ninguna de las partes. El tercer principio, la neutralidad y la autodeterminación. Esto significa que las partes son las que tienen que llegar a un acuerdo o a un no acuerdo. El mediador solo coopera y ayuda a las partes, es neutral. El cuarto principio, también muy importante, el carácter confidencial de la mediación. Todo lo que las partes discutan o todos los documentos que las partes aporten a la mediación tienen carácter confidencial y no están obligadas a aportar declaración o información o documentación a un proceso posterior o a un arbitraje posterior, únicamente si de manera expresa o por escrito las partes lo hacen constar. Entonces, ellos mismos pues convienen en que esos documentos o esas discusiones se pueden aportar a un futuro proceso. Y también se rompe el carácter confidencial cuando ante un juicio penal un juez en resolución motivada lo exija. La directiva también decía que se puede romper el carácter confidencial cuando pugne contra el orden público internacional. Eso no lo dice el Real Decreto, pero también cabría suponer que si es necesario para no pugnar contra el orden público internacional romper ese carácter confidencial, tendría que hacerse. Antes de pasar al título tercero, que es el que trata sobre el estatuto del mediador, una pequeña referencia a lo que puede ser objeto de mediación en asuntos civiles y mercantiles y a las partes de la mediación. Pueden ser objeto de mediación asuntos civiles y mercantiles, con la exclusión que hemos visto, tanto en conflictos presentes como en conflictos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes que van a mediar pueden establecer que se sometan a la mediación para cualquier conflicto futuro, antes de llegar a un proceso judicial o arbitral. En cuanto a esas partes, pues esas partes de la mediación o sujetos de la mediación que quieren mediar en algún asunto civil y mercantil son los protagonistas del proceso, son los que controlan todo el proceso, son las que llegan a un acuerdo y son todas las que organizan, son ellas mismas las que diseñan y organizan todo lo relativo a la mediación.
En base, además de en base a los principios informadores que hemos visto antes, en base a los principios de respeto mutuo y de buena fe. Eso quiere decir que si se comienza una mediación y si las partes acuerdan someter a un asunto civil o mercantil a la mediación, no pueden entablar una acción civil ni tampoco someter ese asunto objeto de mediación a un arbitraje. Y también implica que desde el momento que se inicia la mediación se suspende la prescripción o caducidad de las acciones. El mediador, también un sujeto importante dentro de la mediación, y por ello se le dedica el título tercero del Real Decreto. El mediador puede ser toda aquella persona física que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, es decir, que tenga capacidad de obrar, sin exigírsele en el Real Decreto ningún tipo de titulación. Luego en la ley quizás se le exija algo, pero en el Real Decreto no se le exige titulación, únicamente se le exige que no sea incompatible esa mediación o esa labor de mediador con su ejercicio profesional, si así se ha establecido legalmente. Pero ese mediador debe contar con una formación específica. Una formación específica que se le dará a través de las instituciones acreditadas, que se establecerá reglamentariamente, y esa formación implica conocimientos prácticos o teóricos de tipo jurídico, de tipo psicológico, de tipo ético o de formas de negociar o de resolver conflictos. Y además se le exige al mediador que suscriba un seguro de responsabilidad civil, porque ese mediador, según el Real Decreto, debe responder por los daños y perjuicios causados si ha actuado con mala fe, con dolo o con temeridad. Junto al mediador se regulan también las instituciones de mediación, pero en el título primero se incluye un artículo 5 que dice que son instituciones de mediación aquellas entidades públicas o privadas o corporaciones de derecho público que son las que van a impulsar la mediación, las que van a facilitar el acceso a la mediación y las que pueden designar a los mediadores. Y para ello tienen que dar la publicidad suficiente, de tal manera que aquellas personas que quieran utilizar la mediación sepan que mediadores existen y además deben dar publicidad de cuál es la formación. Dependiendo del asunto, pues se requerirá un tipo de mediador u otro, y serán estas instituciones las que proporcionan las que proporcionarán la información suficiente. En el proyecto de ley ha habido una enmienda en el Congreso que ha aprobado la posibilidad de que los colegios profesionales sean una de estas instituciones. Y estos colegios profesionales, puede ser un colegio de abogados, pues podrán designar a los futuros mediadores. En cuanto a la actuación y renuncia del mediador, que viene especificada en el artículo 13 dentro del título tercero, pues se dice en cuanto a su actuación que tiene la obligación de facilitar la comunicación entre las partes que van a mediar, y debe tener el mediador una conducta activa, es decir, tiene que procurar que las partes pues lleguen a un acuerdo. Debe también, en segundo lugar, velar porque las partes dispongan de información y asesoramiento necesario, es decir, que debe procurar que si las partes lo necesitan sean asistidas por un abogado. Se especifica también en este artículo 13 que el coste de la mediación será pactado por las partes, y si no, pues se dividirá por las partes, en partes iguales por las partes intervinientes en la mediación. Y además se les puede exigir a estas partes una provisión de fondos para los posibles gastos que se deriven de la mediación. El mediador acepta la mediación, pero también puede renunciar a ser mediador en cualquier momento. Otra cosa será que incurra en daños o perjuicios. Pero además debe revelar a los mediadores cualquier circunstancia que puede afectar a su imparcialidad. ¿Cuáles pueden ser estas circunstancias? Pues cualquier tipo de relación personal, profesional o empresarial con los mediadores. También puede ser una circunstancia que afecte a su imparcialidad, que ese mediador
tenga algún interés directo o indirecto en los resultados de la mediación. También que el mediador o algún miembro de su empresa haya actuado a favor o en contra de las partes anteriormente. Entonces, todas esas circunstancias afectan a la imparcialidad de la mediación, al carácter neutral del mediador, y debe hacerse constar. Sin embargo, las partes, si ven que no afecta al asunto, pueden expresamente pues, hacerlo constar y darle el visto bueno al mediador. El proceso de mediación está regulado en el título cuarto, y dentro de ese proceso, en el Real Decreto, podemos distinguir dos grandes bloques: lo que es la premediación, es decir, lo que precede al procedimiento de mediación propiamente dicho, y el procedimiento de mediación. En la premediación podemos dividirla en tres fases. La primera, la solicitud de inicio, cuando las partes que quieren mediar solicitan que se inicie esa mediación, y en esa solicitud por las dos partes o con una con el consentimiento de la otra, si ha habido pacto previo, se hará constar los mediadores, o bien se designará la institución de mediación que va a designar a los mediadores. Y esa solicitud de inicio puede hacer constar también el lugar donde se va a realizar la mediación y el idioma o la lengua en que se va a desarrollar la mediación. Esa solicitud de inicio llega a los mediadores y se inicia la segunda fase, la de la sesión informativa. Los mediadores están obligados a informar a las partes sobre las características de la mediación, las consecuencias que va a llevar esa mediación y todo aquello relacionado con su posible imparcialidad. La tercera fase es la sesión constitutiva, que inicia propiamente el procedimiento de mediación, y esa sesión constitutiva debe hacerse constar por escrito en un acta, que se llama el acta constitutiva, y en la que deben hacerse mención a una serie de requisitos mínimos. Las partes pueden añadir más requisitos. El primero de ellos es identificar a las partes, identificar quién es el mediador, o en su caso las instituciones de mediación, cuál es el objeto del conflicto, en cuarto lugar, cuál es el programa de actuaciones y cuál es el plazo máximo, si se quiere, aunque siempre se puede modificar. En quinto lugar, cuál es el coste de mediación. En sexto lugar, y muy importante, que declaran abiertamente que se someten y expresamente que se somete a la mediación. Y en sexto lugar, el lugar y la lengua del procedimiento de mediación. Con ese acta de mediación se inicia, como digo, el procedimiento propiamente dicho de mediación, que debe ser de corta duración, en sesiones mínimas. Y en esas sesiones mínimas, pues las partes expondrán sus posiciones y podrán llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo. Pueden no llegar a un acuerdo porque así lo decidan voluntariamente, o porque se ha terminado el plazo, o porque renuncia el mediador y ya no designan ninguno más, o por cualquier tipo de circunstancia. Si no llega a un acuerdo, se levanta hasta final de que no han llegado a un acuerdo, se da una copia a las partes y al mediador y se firma por todos ellos. Pero lo deseable es que se llegue a un acuerdo. Ese acuerdo también consta en el acta final y debe también tener unos requisitos mínimos. Antes de decir los requisitos mínimos, señalar que se permite cuando el procedimiento, la cuantía del objeto, de objeto de la mediación es menos de 600 euros, se permite que el procedimiento se desarrolle vía internet, si las partes así lo desean. O sea, con una cuantía mínima, aunque también se permite a las partes que puedan utilizar los medios electrónicos en cualquier circunstancia, pero se recomienda que si es de una cuantía de menos de 600 euros se utilicen los medios electrónicos. Como digo, lo deseable es que la mediación termine con un acuerdo, que puede ser de toda la materia o de una parte de ella, y en el acta final se hace constar ese acuerdo redactado expresamente o en un plazo de 10 días y con una serie de requisitos mínimos. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Pues son la identidad y domicilio de las partes, el lugar y fecha de suscripción del acuerdo, las obligaciones que van a asumir las partes, la declaración de que han seguido todo el procedimiento de este Real Decreto y la indicación del mediador o mediadores que han intervenido, o de las instituciones en su caso. Una vez
que se llega a un acuerdo, el mediador hace constar expresamente, y así se lo hace ver a las partes, que ese acuerdo que han llegado y que consta en el acta final es vinculante, es decir, que están obligados a cumplir el acuerdo. Pero puede ser que las partes no quieran cumplir voluntariamente el acuerdo. El título quinto del Real Decreto, que es el título último, prevé expresamente esta posibilidad. Y entonces, para obligar a las partes a cumplir el acuerdo, permite que se convierta ese acuerdo en título ejecutivo. ¿Y cómo se convierte en título ejecutivo? Es decir, en obligatorio o forzoso. Pues elevándolo a escritura pública ante notario. Y el notario pues comprobará si las partes se han ajustado a derecho y elevará ese acuerdo a escritura pública y se convierte en título ejecutivo y se podrá obligar forzosamente a cualquiera de las partes a cumplirlo. Si resulta que la mediación se ha iniciado cuando ha habido un proceso judicial abierto que se ha suspendido, se podrá solicitar al tribunal que hubiera conocido inicialmente el asunto que homologue ese acuerdo y también se convierte en título ejecutivo y por tanto se puede obligar forzosamente a las partes a su cumplimiento. Se prevé también que ese acuerdo pueda ejecutarse en otro estado. Para ello se exige que se eleve ese acuerdo a escritura pública y además se cumplan las normas de los convenios internacionales o las normas comunitarias. Por último, señalar que se permite también que acuerdos de mediación que hubieran adquirido fuerza ejecutiva en otro estado tengan fuerza ejecutiva en España, siempre y cuando las autoridades que hubieran declarado ejecutivo el acuerdo tengan una función equivalente a las autoridades españolas. Y si resulta que el acuerdo no era ejecutivo en otro estado, se permite que tenga fuerza ejecutiva en España siempre y cuando ese acuerdo se eleve a escritura pública y se cumplan las normas de los convenios internacionales o las normas europeas, siempre y cuando así lo soliciten las partes. Pero también siempre y cuando esos acuerdos de otros estados, esos acuerdos de mediación de otros estados no sean contrarios al orden público internacional español. Bueno, pues muchas gracias y con esto concluyo la visión general.